La primera vez que me di cuenta de que mis padres la habían elegido a ella en lugar de a mí, no fue en la boda, fue en el despacho del abogado, 3 meses después del funeral de mi padre, cuando una sola frase hizo que el aire abandonara la habitación. Pero eso vino después. Si retrocedo lo suficiente, el patrón siempre estuvo ahí. Simplemente no sabía cómo llamarlo. Crecí en una casa estrecha de 2 pisos con revestimiento amarillo pálido y un arce que cada otoño dejaba caer helicópteros en las cunetas. Era el tipo de casa que parecía estable desde fuera. Mi padre trabajaba en contabilidad municipal. Mi madre era recepcionista en una clínica dental. No éramos ricos, pero éramos cuidadosos, o al menos eso creía yo. Mi hermana, Emily, es 2 años menor que yo. De pequeña la gente solía decir que era un rayo de sol. Tenía los ojos grandes, una voz suave y el tipo de sonrisa que suelen tener los adultos. Yo era más callada, más alta, más observadora. Prefería los libros a las fiestas de cumpleaños. Comprendí pronto que mi papel en la familia era ser estable. El papel de Emily era brillar. Cuando éramos niños, las diferencias eran lo suficientemente pequeñas como para ignorarlas. En mi 8º cumpleaños, recibí una copia de tapa dura de La telaraña de Carlota y un pastel casero. En su 6º cumpleaños, el patio trasero se llenó de ponis alquilados y globos rosas atados a cada silla. Recuerdo estar de pie cerca de la cerca, con mi plato en la mano, viendo a sus amigos gritar de alegría mientras el cuidador de los ponis les ajustaba los cascos. Mi madre me llamó la atención. «No querías tanto alboroto para tu cumpleaños», dijo con dulzura, alisándome el pelo. «Tú no eres así». No se equivocaba. Yo no era así. Asentí y le dije que parecía divertido. Cuando estuve en el cuadro de honor en la escuela secundaria, mi padre me estrechó la mano en la mesa. «Buen trabajo», dijo. «Sigue así». Cuando Emily recibió un trofeo de participación en teatro comunitario, salimos a comer bistec. «Necesita ánimos», explicó mi madre cuando le pregunté por qué celebrábamos. «La confianza es frágil a su edad». Aprendí a interpretar estas cosas con generosidad. Me dije a mí misma que ser la mayor significaba menos atención, que los padres invierten donde más se necesita, que la justicia no siempre parece equitativa. Cuando llegué a la secundaria, la brecha se amplió de maneras que eran más difíciles de explicar. A Emily le costaba mucho las matemáticas. Ya, mi padre le contrató un tutor privado 2 veces por semana. Cuando le pregunté si podía tomar un curso de preparación para el SAT, dudó. «Son caros», dijo. «Ya te va bien. No necesitas ayuda extra». En cambio, estudié con libros de la biblioteca. Emily tuvo su primer coche a los 17 años. Un Honda plateado de segunda mano que aún olía ligeramente al ambientador al entrar en nuestra casa. Recuerdo haber visto desde la ventana de la cocina cómo mi padre le entregaba las llaves. Ella dio un grito de alegría y lo abrazó. «Es por seguridad», me dijo mi madre más tarde esa noche cuando le pregunté cómo podían permitírselo. «Pronto irás a la universidad. No lo necesitarás». Esa fue la primera vez que la palabra universidad se sintió como moneda de cambio. Desde que tenía 12 años, mis padres me dijeron que había un fondo. «Tu fondo para la universidad», lo llamaba mi padre. Golpeaba el borde de su taza de café y decía: «Lo empezamos la semana que naciste, poco a poco». Se convirtió en la promesa silenciosa de nuestra familia. Cada vez que me saltaba una excursión escolar porque era demasiado cara, mi madre decía: «Es por tu futuro». Cuando elegía la orquesta comunitaria en lugar de clases particulares, mi padre asentía con aprobación. Una decisión inteligente. Cada dólar cuenta. Yo les creí. Trabajé a tiempo parcial en una librería durante mis años de penúltimo y último año. Ahorraba casi todo mi sueldo. Cuando mis amigos hablaban de vacaciones en la playa, me quedaba en casa. Cuando llegó el baile de graduación, le pedí prestado un vestido a la hija de una vecina en lugar de comprarlo. «Es admirable lo responsable que eres», dijo mi madre una vez, casi con orgullo. Me aferré a esa palabra, responsable, como si significara algo permanente. Emily, por otro lado, vivió la preparatoria como si fuera un escenario diseñado específicamente para ella. Había clases de baile, fotos de graduación tomadas por un fotógrafo profesional, viajes de vacaciones de primavera con amigos cuyos padres tenían barcos. Siempre que el dinero parecía escaso, yo era el primero en escasear. «Es diferente», decía mi padre si me preocupaba. «Eres autosuficiente. Necesita más orientación». Me dije a mí mismo que vieron fuerza en mí. Cuando llegaron las cartas de aceptación de la universidad, entré en una universidad estatal de prestigio con una beca académica parcial. Recuerdo estar sentado a la mesa del comedor, con el paquete de admisión abierto frente a mí. Me temblaban las manos.
Mi padre se ajustó las gafas y leyó la carta 2 veces. «Eso es sólido», dijo. «Muy sólido». Emily había solicitado admisión en una pequeña universidad privada fuera del estado. No la aceptaron. Ella lloró en su habitación durante horas. Esa noche mis padres se sentaron en su cama mientras yo recalentaba las sobras abajo. Podía oír voces apagadas a través del suelo. «Ya se nos ocurrirá algo», decía mi madre. «Hay otros caminos». Cuando pregunté sobre la logística de la matrícula en mi universidad, mi padre hizo un gesto con la mano. «Nos encargaremos. Para eso está el fondo». El fondo. Existía en mi mente como algo casi sagrado. Una cuenta sellada. Un sacrificio silencioso que habían hecho por mí todos esos años. El verano antes de irme a la universidad, Emily decidió que quería dedicarse a la planificación de eventos. Encontró un programa de certificación en la ciudad. Caro, sin acreditación y sin ayuda financiera. «Es su pasión», dijo mi madre durante la cena. «Por fin le entusiasma algo». Mi padre estaba en silencio, mirando fijamente su plato. Recuerdo calcular en silencio. Los programas de certificación costaban dinero. También los depósitos para la residencia, los libros de texto, los planes de comidas. «¿Hay suficiente?», pregunté con cuidado. Mi padre levantó la vista bruscamente. «Claro que hay suficiente». El tono cerró el tema. Me fui a la universidad creyendo que todo estaba estable, creyendo que los sacrificios se habían compensado de maneras que no podía ver del todo. El primer año fue más difícil de lo que esperaba. Trabajaba 20 horas a la semana en la biblioteca del campus para cubrir gastos personales. Den no quería cobrar más que la matrícula. Mi compañero de cuarto voló a casa para pasar fines de semana largos. Yo me quedé en el campus y les dije a mis padres que estaba ocupado. Cada vez que llamaba a casa, las actualizaciones eran principalmente sobre Emily. «Coordinó una gala benéfica», decía mi madre. «Deberías ver las fotos». «Su instructor dice que tiene verdadero talento», añadió mi padre. Escuché, hice preguntas, intenté sonar entusiasta. Nunca se me ocurrió que los números podrían no ser los que me habían dicho. La primera grieta en los cimientos apareció durante el semestre de primavera de mi segundo año, cuando la oficina de facturación de la universidad envió un correo electrónico diciendo que el saldo de mi cuenta estaba vencido. Supuse que era un error administrativo. Esa noche llamé a mi padre desde un banco fuera de la biblioteca. Hacía frío y mi aliento se condensaba frente a mí. «Debe haber un error», dije con ligereza. «Dicen que no se ha pagado la matrícula completa». Hubo una pausa en la línea, no muy larga, lo justo. «Lo investigaré», dijo. Su voz era mesurada, tranquila. Me dije a mí mismo que no debía pensarlo demasiado. Siempre había confiado en el fondo, siempre había confiado en ellos, y yo todavía no sabía que cuando Emily se comprometiera, ya no quedaría casi nada de aquello. El correo electrónico de la oficina de facturación permaneció en mi bandeja de entrada durante 3 días, antes de reenviárselo a mi padre. No quería parecer acusador. El mensaje era cortés, casi como una disculpa, indicando que mi matrícula seguía parcialmente pendiente de pago, y que se me aplicaría un recargo si no se liquidaba en 10 días hábiles. Cuando finalmente lo llamé, mantuve la voz ligera. «Probablemente solo haya un problema de tiempo», dije. «Quizás la transferencia aún no se haya procesado». Al otro lado de la línea, oía la televisión de fondo. La voz de un locutor deportivo subía y bajaba. «No te preocupes», dijo mi padre. «Te dije que me encargaría yo». No parecía estar a la defensiva, solo cansado. Me dije a mí mismo que él siempre había manejado las cosas. Pasó una semana. El saldo se mantuvo. Volví a llamar. Esta vez mi madre contestó. «Oh, cariño», dijo ella suavemente. «Tu padre quería hablar contigo». La forma en que lo dijo hizo que algo en mi pecho se apretara. Programamos una llamada para el domingo por la noche. Recuerdo estar sentado con las piernas cruzadas en la estrecha alfombra del dormitorio, mirando la pared de bloques de hormigón mientras hablaban por el altavoz. «Ha habido algunos ajustes», empezó mi padre con cautela. «Fluctuaciones del mercado, gastos inesperados». Esperé. «El fondo no es tan sustancial como antes», dijo. Las palabras parecían técnicas, lejanas, como si pertenecieran a la familia de alguien más. «Pero dijiste...» Me detuve. No quería sonar infantil. Mi madre intervino con suavidad. «Siempre hemos tenido la intención de apoyarte, y lo seguiremos haciendo, solo que podría ser un poco diferente». «¿Qué significa diferente?», pregunté. «Significa», dijo mi padre, «que quizá necesites pedir préstamos, solo temporalmente. Te ayudaremos en lo que podamos».
Presioné mi palma contra las fibras de la alfombra, poniéndome a tierra. ¿Cuánto queda?, pregunté. Hubo una pausa. Oí a mi madre inhalar. Es complicado, dijo. Hubo que reasignar una parte. Reasignado. La palabra hizo eco. ¿A qué?, pregunté en voz baja. Otra pausa. Entonces mi padre se aclaró la garganta. El programa de Emily requería pagos por adelantado. No previmos lo rápido que subirían los costos. Y luego hubo que hacer algunas reparaciones en la casa. Ya sabes cómo se acumulan estas cosas. Sabía cómo cuadraban las cosas. Pasé la mayor parte de mi adolescencia calculando. Entonces el fondo universitario, comencé. No se ha ido, dijo mi madre rápidamente. Simplemente ya no es lo que era. Asentí, aunque no podían verme. Puedo pedir préstamos, dije después de un momento. No hay problema. Y lo decía en serio, al menos en parte. Siempre me había preparado para la posibilidad de que la vida me exigiera más que a Emily. Se sentía casi natural. Lo que no dije fue que me habían presentado el fondo como algo seguro, un punto fijo. Después de esa conversación, llené solicitudes de préstamos federales entre clases. Hice turnos adicionales en la biblioteca. Dejé de comprar café en la cafetería del campus, y en su lugar lo preparé en un termo. Cuando regresé a casa para el Día de Acción de Gracias ese año, el programa de certificación de Emily se había convertido en algo más grande. Estaba planeando bodas pequeñas los fines de semana. Tenía una página de Instagram llena de luces suaves y rosas blancas. Habló de branding y experiencia del cliente durante la cena, gesticulando con un tenedor como si ya estuviera dirigiendo un imperio. Está despegando de verdad, dijo mi madre radiante. Solo necesita un poco más de apoyo para estabilizarse. Mi padre asintió. Emily me miró desde el otro lado de la mesa. Da miedo empezar algo desde cero, dijo. Hay mucha inversión inicial. Tragué un bocado de pavo que de repente se sintió seco. Estoy seguro, dije. Más tarde esa noche vi una nueva computadora portátil en la encimera de la cocina, elegante y plateada. Para el trabajo, explicó Emily al verme mirando. Papá dijo que es un gasto de la empresa. Pensé en el correo de la oficina de facturación, los recargos por demora que había pagado discretamente con mis ahorros de la librería. Pero no dije nada. Se convirtió en un hábito. Cada vez que volvía a casa había algo nuevo relacionado con las ambiciones de Emily. Un curso de fotografía, una conferencia de networking en otro estado, un depósito para un estudio compartido. Cada vez mis padres lo presentaban como una ayuda temporal. Nos lo devolverá cuando se haya establecido, dijo mi padre una noche, doblando la ropa en el sofá. Es una inversión. En cambio, mis préstamos fueron calificados de responsabilidad. Estás construyendo crédito, me dijo mi madre cuando mencioné los tipos de interés. Es parte de la edad adulta. Empecé a comprender que la palabra inversión no se aplica a mí. Durante mi penúltimo año, la universidad volvió a aumentar la matrícula. Le envié a mi padre por correo electrónico la declaración actualizada, adjuntándola sin comentarios. Él me llamó esa noche. No podemos cubrir más, dijo claramente. Me quedé mirando la ventana oscura sobre mi escritorio. Mi reflejo parecía más viejo de lo que recordaba. Está bien, dije. ¿Estás molesto?, preguntó. Fue una pregunta genuina. No, respondí. Y no lo estaba, no exactamente. Sentí algo más silencioso que la ira, algo parecido a la claridad. Ese invierno, Emily regresó a casa temporalmente. Su negocio había bajado de ritmo. Los clientes cancelaron. Los pagos eran irregulares. Es la temporada, dijo, paseándose por la sala con el teléfono pegado a la oreja. Las bodas se animan en primavera. Mis padres le reorganizaron la habitación de invitados. Mi padre avaló un préstamo para una pequeña empresa a su nombre. Me enteré del préstamo por accidente, cuando había unos papeles abiertos sobre la mesa del comedor durante una visita a casa. El número en la parte superior me hizo un nudo en la garganta. Hice los cálculos mentalmente. Era más que lo que me quedaba de matrícula. Cuando mi padre se dio cuenta de que lo estaba mirando, cerró la carpeta con calma. Está estructurado, dijo. Poco interés, asentí. Pensé que el mercado fluctuaba, dije antes de poder detenerme. Me miró con atención. No estaba enojado, no estaba a la defensiva, solo evaluaba. Lo estás haciendo bien, dijo. Siempre te ha ido bien. Fue una señal de tranquilidad, pero sonó como un despido. Cuando me gradué ya tenía un título, una oferta de trabajo estable en otra ciudad y una pila de estados de cuenta de préstamos que me seguirían durante años. Emily asistió a mi graduación. Llevaba un vestido azul pálido y lloró durante la ceremonia. Estoy tan orgullosa de ti, susurró, abrazándome fuerte.
Creí que lo decía en serio. En la recepción posterior, mis padres brindaron y les dijeron a sus familiares lo independiente que siempre había sido. Ella nunca necesitó mucho, dijo mi madre cálidamente. Sonreí para las fotos, les agradecí por todo, y aún así me seguía diciendo que las familias son complicadas, que el amor no siempre se reparte equitativamente, pero existe de todos modos. Me mudé a 3 horas por trabajo, alquilé un apartamento modesto, empecé a pagar el préstamo puntualmente, todos los meses. El negocio de Emily se estabilizó, luego creció. Cuando se comprometió a los 26 años, ya había organizado docenas de bodas para otras personas. Cuando anunció el suyo, mi madre lloró más que en mi graduación. Va a ser hermoso, repetía, absolutamente hermoso. En ese momento todavía creía que lo peor había pasado. Todavía no me había dado cuenta de que la línea entre inversión y sacrificio estaba a punto de desaparecer por completo. La primera vez que entendí de verdad la traición no fue algo dramático. No hubo gritos ni portazos, solo el suave sonido de mis padres contando números que no quería oír. Era jueves por la noche cuando volví a casa para la fiesta de compromiso de Emily. El apartamento en el que vivía era pequeño, justo para mí. Una cama, un escritorio y los fajos de facturas que había aprendido a organizar en pilas ordenadas. Le había dicho a mi jefe que no estaría el viernes por la mañana y que tomaría el último tren a casa para ayudar a montar la decoración. Fue un día educado, normal, nada que ver con lo que luego llamaría el día en que todo cambió. La casa olía ligeramente a ajo asado y pino. Emily estaba arreglando flores en la sala, arrodillada sobre la alfombra con su vestido de compromiso y las mangas arremangadas. Mi madre rondaba cerca, entregándole cintas con los ojos brillantes. Mi padre estaba sentado en la encimera de la cocina, hojeando un montón de papeles. Fue entonces cuando vi el sobre, grueso y amarillento, sellado con el logo de un banco y escrito a mano por mi padre. Fondo Universitario, resumen de la cuenta. No quería mirar, pero la curiosidad es algo silencioso e insistente. Me acerqué y mi padre levantó la vista. «Ah», dijo con voz suave. «Solo estaba comprobando unas cosas». Dudé y luego hice la pregunta que siempre supuse que sería retórica. «¿Cuánto queda?» Sonrió con esa calma y mesura que siempre usaba cuando quería desarmarme. «Lo suficiente para cubrir parte de tu matrícula», dijo. Hemos sido cuidadosos, pero los números no coincidían. El saldo de la cuenta era una fracción de lo que me habían dicho que existía. Ni la mitad, ni siquiera un tercio. Era casi nada. Unos pocos miles de dólares, apenas lo suficiente para pagar un semestre en la universidad a la que había trabajado durante años para asistir. Se me enfrió el estómago. Pregunté en voz baja, ¿qué pasó? Mi padre se aclaró la garganta, revolviendo los papeles. Los preparativos de la boda de Emily, dijo, evitando deliberadamente mi mirada. Y algunas reparaciones en la casa. Hubo gastos inesperados, parpadeé. ¿La boda? Sí, dijo. Surgió más rápido de lo previsto. Tuvimos que usar algunos fondos para cubrir depósitos, proveedores y locales. Fue temporal. Ya lo entenderás cuando seas mayor. Quería argumentar, hacer que sonara lógico. Hacer cualquier disculpen por ellos, pero las cifras me devolvieron la mirada. El fondo en el que había creído desde los 12 años se había gastado. No para emergencias, no para necesidades, para Emily, para su boda, sus salones, sus vestidos, su sueño. Me quedé mirando los papeles y luego a Emily, arrodillada con una cinta en la mano, sonriendo con indiferencia. El rostro de mi madre era suave, casi de disculpa, pero no había pánico, ni reconocimiento del peso que tenían esas cifras. Yo ahorré para esto, dije. Mi voz sonó más baja de lo que pretendía, y eso lo empeoró. La calma hizo que la traición se sintiera más pesada. Trabajé para esto, cada verano, cada turno, cada dólar. Siempre has sido responsable, dijo mi madre rápidamente. Ya te las arreglarás. Eres inteligente. Siempre se te ocurren cosas. Quería gritar eso responsable. No paga la matrícula cuando la boda de otra persona agota todo tu presupuesto. Pero no lo hice. En cambio, inhalé lentamente y me dije que tal vez no tenían opción, que tal vez las circunstancias los habían acorralado, que tal vez esto era solo otro problema familiar complicado que no reflejaba cuánto me amaban. Quería creerlo. Después de la fiesta de compromiso, me quedé en la habitación de invitados, antes mi dormitorio, mirando al techo. La risa de Emily resonaba en el pasillo mientras bromeaba con sus amigos.
Las voces de mis padres llegaban desde la cocina, hablando de centros de mesa y catering. Revisé el resumen de cuentas. Volví a calcular, esperando haber leído mal algo, esperando que hubiera algún error, alguna cláusula que explicara que se trataba de un error involuntario. Pero las cifras cuadraban exactamente como aparecían. Esa noche me di cuenta de algo sutil pero inquebrantable. Habían cruzado una línea. A la mañana siguiente, Emily me preguntó si me gustaban los vestidos de las damas de honor. Estaba radiante, ajena a la tormenta que se avecinaba silenciosamente tras mis ojos. Mis padres me agradecieron por ayudar a prepararlos, sin dejar de sonreír, aún presentando sus elecciones como cuidadosas y responsables. Asentí, dije cosas educadas y me disculpé para ir al porche. El aire invernal se sentía fresco y purificador. Necesitaba claridad, distancia. Recuerdo caminar por los escalones del porche, intentando conciliar dos realidades: mis padres, a quienes amaba y respetaba, y quienes habían arrebatado la base financiera de la que dependía durante años y se la habían entregado a otra persona. Me dije a mí misma que no era una traición en el sentido dramático. No eran crueles, no eran maliciosos. Tal vez eran miopes. Simplemente habían gestionado mal sus prioridades. Eso era lo que me repetía mientras la escarcha se colaba por la barandilla. Pero en el fondo sabía que era algo más que una mala gestión. Fue un favoritismo tangible, cuantificable, innegable. Regresé adentro y Emily le mostraba a mi madre una carpeta llena de planes de boda, facturas y arreglos florales. Mi padre le explicaba los plazos de pago del catering. Las palabras fluían con naturalidad, informales, deliberadas, seguras. Podía percibir el mensaje implícito en cada afirmación. Emily era lo primero, siempre. Me senté en el borde del sofá, en silencio, observando la escena. No lloré, no grité. Simplemente sentí el peso silencioso de ser marginado, de darme cuenta de que la confianza que había construido durante 15 años, la fe en el fondo, la creencia en su cuidadosa administración, la esperanza de que mi diligencia se vería recompensada con justicia, se había disuelto silenciosamente. Había querido disculparlos, había querido decirme que las familias cometen errores, que el amor no siempre se mide en números, pero la evidencia estaba ante mí, fría y precisa. Y por primera vez sentí algo que no me había permitido sentir antes, que mis padres, con su calma y cautela, la habían elegido a ella antes que a mí. No los confronté ese fin de semana. Sonreí a las fotos familiares. Asentí ante la emoción de Emily. Ayudé a arreglar los centros de mesa. Ayudé porque eso era lo que me habían enseñado: responsabilidad, deber, lealtad. Pero en mi interior oyó una vocecita silenciosa, la que no había escuchado durante años de cuidadosas justificaciones, repetía: «Esto no es justo». Durante las siguientes semanas recalculé mis finanzas. Préstamos, turnos a tiempo parcial, todas las becas que había ganado. Nada compensaba la diferencia. Tan solo los depósitos para la boda superaban lo que me quedaba de fondos. Y sabía que, en cuanto se celebrara la boda, el resto desaparecería por completo. Intenté de nuevo convencerme de sus buenas intenciones. Mi padre había trabajado duro. Mi madre siempre había procurado ser cariñosa. Estaban cansados. Eran humanos. Me dije a mí mismo que esta era una de esas situaciones donde las circunstancias obligaban a tomar decisiones difíciles. Pero no hubo ninguna emergencia, ni facturas médicas, ni avisos de desalojo, ni ninguna catástrofe que exigiera gastar el dinero. Era una boda. Y no solo una boda, sino la boda de Emily. Meticulosamente planeada, lujosa, fotografiada y diseñada para ser memorable. Fue, en esencia, todo lo que había sacrificado, todo lo que había planeado, entregado a otra persona sin una conversación, sin una advertencia. Y en esa silenciosa y controlada comprensión, supe. Había cruzado la línea. No grité. No salí hecha una furia. No tiré nada. Simplemente salí de la habitación y volví a sentarme en el porche, dejando que el frío me calara los huesos. Porque la traición, me di cuenta, no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa, paciente y deliberada. Es como un fondo que desaparece en una carpeta sobre la encimera de la cocina, mientras todos a tu alrededor ríen y planean el futuro que siempre imaginaste. Y sabía que, hiciera lo que hiciera a continuación, no podría actuar hasta comprender la magnitud de lo que había sucedido. En ese momento simplemente no sabía hasta qué profundidad llegaría, ni cuán innegable se volvería la evidencia. Pero sí sabía esto. Mis padres habían cruzado la línea, y a partir de ese momento nada volvería a ser igual.
la familia tranquila y cuidadosa en la que había creído. La había elegido silenciosamente, y tendría que elegir cómo responder. Después de ese fin de semana no hablé del fondo universitario, ni con mis padres, ni con Emily, ni con nadie. Las palabras me resultaron ásperas, pesadas, imposibles de formular sin ira ni acusación. Y no quería acusar a nadie, solo quería claridad, comprensión, y el dolor silencioso y latente de la traición no se prestaba a conversación. Regresé a mi apartamento con una pequeña bolsa de lona, los extractos de mi préstamo y una libreta que había empezado a llenar con cálculos, recibos, y la vaga esperanza de rastrear cada dólar. Quería ser meticuloso, preciso. Los hechos no mienten, me dije. Las emociones pueden nublar el juicio, la evidencia no. En el trabajo era tranquila, educada, amable. Sonreía a mis compañeros, participaba en las reuniones y organizaba archivos. Pero cada noche, cuando el apartamento estaba en silencio y el zumbido de la calefacción inundaba el espacio, sacaba mi libreta. Anotaba el cronograma de los depósitos, el crecimiento del fondo, los pagos de la certificación de Emily, el alquiler del estudio y los proveedores de la boda. Me di cuenta de que la traición no era solo económica, era emocional. Me había pasado la vida siendo responsable, sé cautelosa, cuidadosa, y a cambio se esperaba que asimilara en silencio este desajuste de prioridades, que sonriera a las fotos familiares, que ayudara a planear una boda con dinero que debería haber sido mío, y que luego siguiera adelante como si nada hubiera cambiado. Una vez llamé a mi madre por algo trivial, un envío de libros que había pedido para el trabajo. Su voz era cálida, desconocida. «¿Cómo está el apartamento?», preguntó. «Está bien», dije. «¿Y el trabajo?». «Bien, estoy ocupado». Hablamos del tiempo, de una amiga suya resfriada, del arce que estaba perdiendo sus últimas hojas antes del invierno. Nada del fondo, nada del dinero, nada del hecho de que mi camino, cuidadosamente planeado, había sido alterado sin mi consentimiento. Para diciembre, los preparativos de la boda de Emily estaban en pleno apogeo, y se imprimieron las invitaciones, se confirmaron los lugares de celebración y se hicieron los depósitos. Ayudé cuando me lo pidieron, organizando las mesas, escribiendo las direcciones en los sobres y revisando los programas. Cada tarea parecía un ejercicio de control, una forma de ejercer mi presencia sin causar conflictos. Mis padres elogiaron mi diligencia. Emily se rió y me llamó maravillosa. Pero por la noche, sola en mi apartamento, no dejaba de dar vueltas a las cuentas. El fondo que creía intocable se había evaporado. Los préstamos se acumulaban, los intereses se acumulaban. Cada hora extra en la biblioteca y la librería me pesaba financieramente. Y sin embargo, los gastos de Emily parecían no tener límite. Cada vestido nuevo, cada consulta floral, cada cena de ensayo añadía otra línea invisible en mi cuaderno, otra mella en lo que debería haber sido mi futuro. No confronté a nadie de inmediato porque aún intentaba comprenderlo. Todavía me aferraba a las explicaciones. No habían querido hacerme daño. Las circunstancias los habían obligado. La emoción de Emily los había cegado. Quería creer que las personas a las que más había amado no eran maliciosas. Pero la silenciosa tensión en la casa crecía. Las pocas veces que los visitaba, la conversación informal se sentía tensa. Mis padres me miraban como si evaluaran cuánto sabía, cuánto percibía. Aprendí a disimular las preguntas que me rondaban la cabeza con asentimientos y respuestas educadas. Emily, ajena a mis silenciosos cálculos, seguía entusiasmada con los preparativos. Su entusiasmo contrastaba constantemente con mi frustración contenida. Las conversaciones durante la cena se convirtieron en ejercicios de navegación cuidadosa. Mi padre mencionaba otro depósito para la floristería, y yo respondía con un comentario neutral sobre el clima o los deportes. Mi madre describía la sugerencia de un vendedor para la decoración de la mesa, y yo sonreía y asentía. No pregunté cómo se habían hecho los pagos. No pregunté cómo había desaparecido el fondo para la universidad. No exigí respuestas. Solo conté. Incluso cuando Emily me invitó a ayudarla a elegir su vestido, me encontré dudando, calculando. Cada cita, cada salida de compras, cada invitación a participar, me sentía como si caminara por la cuerda floja. Involucrarme demasiado haría evidente mi enojo, y muy poco expondría una ruptura que no estaba lista para declarar. Empecé a sentir la primera sensación real de exilio emocional. Mis padres eran educados, cariñosos y atentos, pero solo de maneras que reforzaban la prioridad de Emily. Cada cumplido que me hacían, cada sonrisa que me ofrecían,
parecía ser medido en relación con ella. Ya no era la responsable a la que antes alababan, era la que se quedaba en la sombra, guardando en silencio tanto lealtad como resentimiento. Una noche, durante una visita a casa, vi una chequera abierta en la encimera de la cocina. Mi padre escribía números en columnas ordenadas. Levantó la vista y sonrió, y vi la cantidad. Un pago a un servicio de catering de lujo. Apreté las manos contra el borde de la encimera y no dije nada. Más tarde, sentada en mi habitación de la infancia, ahora claramente el espacio de Emily, me di cuenta de algo que no me había permitido admitir. Había sido cómplice de mi propia marginación. Al excusar sus decisiones, al justificar la desaparición del fondo como algo temporal, me había silenciado. Les había dado permiso para tratar mi futuro como algo negociable. Empecé a llevar la cuenta. Recibos de sus clases de negocios, depósitos para el lugar de la boda, pagos de cenas de ensayo, gastos de viaje. Anoté las fechas, las cantidades, la erosión gradual de lo que había sido mío. Las cifras eran precisas, la traición era precisa, y en esa precisión, la ira que había ocultado bajo sonrisas educadas y una gestión cuidadosa comenzó a cristalizar. Aún así, no los confronté. Todavía no. No hubo gritos. No hubo un enfrentamiento dramático. Solo observación silenciosa, contención emocional y una creciente conciencia de que nada de esta dinámica familiar se resolvería hasta que se revelaran los hechos. Mis padres nunca volvieron a mencionar el fondo en ninguna conversación. Mi hermana tampoco preguntó nada al respecto. Todo transcurrió como si el dinero siempre hubiera pertenecido a Emily. Cada decisión, cada plan, cada celebración se llevó a cabo con mi silenciosa aquiescencia. El silencio era su propio castigo. La traición no era ruidosa, pero llenaba cada rincón de las reuniones familiares, cada conversación en el pasillo, cada mirada al otro lado de la habitación. Me volví experta en ocultar mi cálculo, mi resentimiento silencioso, mi razonamiento interno sobre la justicia y la equidad. De vez en cuando, imaginaba una confrontación, ensayaba conversaciones donde exigía respuestas, donde exponía las pruebas, donde forzaba el reconocimiento. Pero cada vez el ejercicio terminaba conmigo alejándome, en silencio. No estaba segura de si estaba protegiendo la dignidad de mis padres, la mía, o simplemente posponiendo una tormenta inevitable. Para cuando la boda de Emily ya estaba reservada y los depósitos finalizados, yo ya había hecho mis propios cálculos. El fondo se había agotado. Hasta el último dólar que esperaba para cubrir la matrícula, los gastos de manutención y un modesto comienzo en la edad adulta había sido reasignado. Ya no me hacía ilusiones sobre el favoritismo. Los hechos eran innegables. La traición, evidente. Pero seguía callada. Sonreía en los eventos familiares. Ayudaba a preparar ramos. Corregía programas. Celebraba a Emily, anotando en mi interior cada detalle extravagante que se había comprado con los restos de lo que había sido mi seguridad. Me decía a mí misma que era madurez, autocontrol, drama tranquilo, y me decía a mí misma que estaba siendo razonable. Sin embargo, tarde por la noche, solo en mi apartamento o en mi habitación de la infancia durante las visitas de fin de semana, me quedaba mirando mi cuaderno y los números que contenía. La traición ya no era abstracta, era tangible, documentada, precisa, y el silencio que guardaba se sentía pesado, casi insoportable. Comprendí entonces que el silencio no era paz, era anticipación, la clase de anticipación que aguarda la evidencia innegable, el momento en que la verdad ya no pueda eludirse, y la justicia, justicia silenciosa, cuidadosa e inevitable, finalmente pueda buscarse. Y por primera vez entendí, la historia estaba lejos de terminar. La apariencia tranquila y controlada que mantuve en la casa, las sonrisas corteses en la fiesta de compromiso, y la cuidadosa participación en los preparativos de la boda, todo eso fue solo el preludio. El verdadero ajuste de cuentas, la verdadera confrontación, aún estaba por llegar. Pero antes de todo eso, habría una larga y silenciosa espera, observando, contando, recopilando datos, preparándose para el momento en que la verdad ya no pudiera ocultarse tras sonrisas y palabras dulces. Porque para cuando regresé a mi apartamento después de la última prueba del vestido de Emily, una cosa estaba clara: lo que me habían hecho no tenía vuelta atrás, y necesitaría más que palabras para hacérselo ver. Me di cuenta de que el silencio sería mi aliado, por ahora. No esperaba el descubrimiento. Las pruebas,
Tras años de cuidadoso cálculo y silenciosa sospecha, suelen llegar silenciosamente, casi por accidente. Así fue como sucedió. Era principios de primavera, un domingo por la tarde. Había vuelto a casa con el pretexto de ayudar a Emily con unos últimos preparativos para la boda. Para entonces, ya sabía moverme por la casa sin que se notara mi resentimiento latente. Sonreía cuando era necesario, felicitaba sus decisiones y asentía ante los planes de mis padres. La tensión latente se había convertido en un ritmo silencioso en casa, como el zumbido del refrigerador o el tic-tac del reloj de la cocina, siempre presente, pero fácil de ignorar. Emily me había pedido que la ayudara a organizar el papeleo del catering y la floristería. Subí a la oficina, una pequeña habitación llena de estanterías con carpetas, facturas y recibos. Empecé a ordenar, anotando fechas e importes, todo con meticulosidad, como si estuviera auditando un pequeño negocio. Y entonces lo vi. Una carpeta escondida tras una pila de sobres, parcialmente oculta a la vista. Estaba etiquetada con la letra de mi padre, fideicomisos y testamentos, bienes familiares. Algo dentro de mí se tensó. Nunca había tocado esa carpeta. No sabía por qué estaba allí, por qué no estaba guardada en un armario cerrado con llave como otros documentos importantes. Pero el impulso superó la precaución. La saqué. Dentro había papeles que nunca imaginé ver. Copias de su testamento, estados financieros, contratos, libros de cuentas y correspondencia con un abogado. Cada documento era meticuloso, firmado, notariado y fechado. Y entonces, casi como un puñetazo en el estómago, encontré un conjunto de páginas marcadas con mi nombre. Asignaciones de fondos universitarios, retiros anteriores y autorizaciones de gastos. Con fechas, montos y firmas de mis padres aprobando los pagos que habían ido directamente a los emprendimientos de Emily y eventualmente a su boda. Me senté en la silla, aferrando la carpeta, sintiendo una opresión en el pecho. Me temblaban los dedos, no de rabia, sino de incredulidad. Cada cifra que había calculado en secreto, cada sospecha que había albergado en silencio, se confirmó. Cada excusa que me había obligado a creer, las fluctuaciones del mercado, las reparaciones de emergencia, las inversiones temporales. Estaba escrita en blanco y negro. Mi fondo universitario no había sido mal administrado. No había fallado debido a circunstancias inevitables. Había sido desviado deliberadamente. Hojeé las páginas lentamente. Había cheques firmados por el alquiler de su estudio, facturas de cursos de organización de eventos. Hay depósitos para fotógrafos y floristas. Y luego, las últimas páginas, un conjunto de autorizaciones para los proveedores de su boda. Sostuve el papel cerca de mi cara, anotando las sumas. Suficiente para pagar toda mi educación universitaria, todos los préstamos que había solicitado, y no dejar nada para mí. Cerré los ojos. Casi podía oír el suave eco de la voz tranquila de mi padre, como me había dicho. Te las arreglarás. Eres responsable. Ya lo resolverás. Cada sílaba ahora parecía deliberada, casi cruel en su paciencia. No me había gritado, no me había regañado, me había dejado trabajar, ahorrar y pedir prestado, todo mientras, en silencio, mermaba lo que había sido mi futuro. También había cartas del abogado que detallaban las modificaciones al testamento. Leí con atención cláusulas que describían los bienes asignados a Emily, redactadas con un lenguaje que enfatizaba la manutención, la educación y las consideraciones especiales para circunstancias únicas. No se me mencionaba en las secciones sobre el fondo universitario. Los documentos no eran descuidados ni accidentales, fueron intencionales. No emití ningún sonido. Simplemente me quedé allí sentado, pasando las páginas una y otra vez, reconstruyendo el patrón deliberado. La traición, que se había sentido como un peso vago y doloroso, ahora tenía un nombre, innegable, documentada, absoluta. Más tarde esa noche, después de que Emily saliera con su prometido a ver la distribución de las mesas de un local, confronté a mis padres sin gritar, sino con precisión y discreción. No los acusé. Dejé la carpeta sobre la mesa del comedor. Encontré esto, dije en voz baja, con voz tranquila, controlada, casi clínica. Los resúmenes de las cuentas, las autorizaciones, las cartas del abogado. Las manos de mi madre temblaban levemente al tomar una taza de té. La expresión de mi padre permaneció serena, aunque su mandíbula se tensó imperceptiblemente. Eso es privado, dijo mi padre. Lo sé, respondí.
pero es mi futuro. Por primera vez, la calma de mis padres flaqueó. Se miraron. Mi madre apretó los labios. Mi padre miró la carpeta y luego volvió a mí. Ninguno de los dos dijo una palabra durante lo que parecieron minutos. No lo entiendo, dijo finalmente mi madre con voz queda, casi frágil. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Mantuve un tono sereno. Quería creerlo, lo disculpé. Intenté justificar la desaparición del fondo como algo temporal. Pero esto está claro. El fondo universitario se gastó en la boda de Emily. Mi padre suspiró, pasándose la mano por la frente. Creíamos que estábamos siendo responsables. Queríamos apoyar a Emily. Necesitaba ayuda. No discutí. Simplemente levanté los documentos. Esto no es solo ayuda. Es todo mi futuro lo que redirigiste sin decirme nada. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. No nos dimos cuenta de cuánto te afectaría. Pensamos... ¿Pensabas? Interrumpí suavemente. ¿Pensabas que podrías gastar lo mío sin consecuencias y que no importaría? Hubo una pausa. Sentí la tensión que llenaba la sala, tensa y precisa. No tenían una respuesta inmediata. No habían previsto que alguien como yo viera el rastro documental. La evidencia no mentía. No había ninguna explicación plausible, ninguna justificación superficial. Cerré la carpeta lentamente y la puse delante de ellos. He guardado silencio durante años, dije. He observado, calculado, esperado. No los confronté cuando debía, pero los hechos están aquí ahora. Los veo, y no puedo ignorarlos. Mi padre se recostó en su silla. Era la primera señal de incomodidad que veía en él respecto a la prioridad financiera de Emily. Mi madre se retorcía las manos en su regazo. El silencio que siguió no era apacible. Era el peso del ajuste de cuentas que se cernía sobre cada rincón de la habitación. Durante horas después de ese descubrimiento, mantuve la calma en público y fui educado durante la cena con Emily y su prometido. Pero por dentro, el mundo había cambiado. Ya no tenía la opción de justificar, excusar ni imaginar circunstancias como antes. La traición ya no era abstracta, era precisa, cuantificada, innegable. Esa noche, solo en la habitación de invitados, repasé mentalmente cada número. Rastreé cada retiro, cada cheque, cada documento. La evidencia era perfecta, meticulosa, completa. Y por primera vez comprendí que esta traición había sido cuidadosamente orquestada, no una simple cuestión de favoritismo o falta de criterio. Aún no podía actuar, no abiertamente. Faltaban semanas para la boda de Emily. La calma de mis padres se habría derrumbado ante la confrontación. Necesitaba un plan, una estrategia. Necesitaba esperar el momento oportuno para asegurarme de que, cuando saliera a la luz la verdad, fuera innegable, pública e imposible de ignorar. Pero por primera vez me permití sentir plenamente su peso. La traición, el favoritismo, la manipulación financiera, los años de silencio y justificación que los habían protegido del escrutinio. Y en ese momento tranquilo y controlado, se comprendí algo crucial. La evidencia ahora era mía. Cada número, cada documento, cada autorización era una clave, y cuando llegara el momento, la usaría. Hasta entonces observé, esperé, conté, y me preparé para el ajuste de cuentas inevitable, porque la evidencia, una vez descubierta, no miente, y la verdad tampoco. Tras descubrir los documentos no podía dejar de pensar. La evidencia estaba en una carpeta en mi apartamento, perfectamente organizada, como un testigo silencioso y paciente. La llevaba a todas partes. No literalmente en mi mochila, claro, pero sí en mi mente. Cada cálculo, cada retiro, cada autorización para los gastos de la boda de Emily se convirtió en un patrón que podía rastrear con los ojos cerrados. Sabía que no podía actuar impulsivamente. No se trataba de confrontación ni de gritos. La justicia que anhelaba debía ser serena, controlada e innegable. Necesitaba ritmo, precisión y paciencia. Lo había aprendido tras años de observación minuciosa, contando y acallando mis dudas. Actuar demasiado pronto les daría a mis padres la oportunidad de volver a ocultar la verdad, de inventar una historia, de oscurecer los hechos. Tenía que esperar. Empecé a registrarlo todo. Creé un registro detallado en un cuaderno. Todos los retiros, todos los depósitos, todas las cuentas involucradas, cada documento y fecha. Corroboré los extractos bancarios con las facturas. Anoté quién había firmado qué y cuándo.
Cada entrada reforzaba la misma conclusión. El fondo se había redirigido intencionalmente a beneficio de Emily. También empecé a documentar discretamente las interacciones. Cuando mis padres hablaban de la boda de Emily, Tam anotaba sus palabras textualmente. No porque quisiera guardar rencor, sino porque quería claridad. Quería que el registro mostrara la intención, no solo el resultado. Cuando mi madre decía, teníamos que priorizarla, o mi padre decía, necesitaba esta inversión, lo anotaba. Estas eran las admisiones que, con el tiempo, importarían más que la ira, más que los sentimientos heridos. Me volví estratégica en mi interacción con ellos. No los evité por completo. No podía. Se acercaba la boda de Emily y las obligaciones familiares eran inevitables. Pero controlé cuidadosamente mi presencia. Sonreía cuando era necesario, ayudaba cuando me lo pedían y respondía con cortesía cuando me contactaban. La calma superficial que proyectaba era deliberada. En el fondo estaba contando, analizando y preparándome. A veces, tarde por la noche en mi apartamento, releía las cartas del abogado. Eran meticulosas, precisas, deliberadas. Cada autorización, cada revisión del testamento, cada anotación en el libro mayor, confirmaba que la traición no había sido descuidada, sino calculada. Poco a poco me di cuenta. No se trataba de un error, ni de un mal juicio, ni de un favoritismo descontrolado. Era una decisión consciente y deliberada de priorizar a Emily sobre mí, de usar mi futuro para apoyar el suyo. Me recordé a mí mismo que debía respirar. Tenía que mantener la calma. No tenía sentido dejar que la ira dictara mis acciones. La ira podía ser visible. La evidencia, no. La paciencia se había convertido en mi aliada. La observación era mi herramienta, y la preparación, cuidadosa, metódica y documentada, era mi estrategia. También empecé a considerar el cronograma. Faltaban 6 meses para la boda de Emily. Cada conversación, cada visita a casa, cada interacción casual sería otra oportunidad para observar y reunir más pruebas si fuera necesario. Anoté los depósitos que se hacían para floristas, catering y fotógrafos. Seguí el progreso de los pagos del lugar, las cenas de ensayo, las pruebas de los vestidos. Cada una era una confirmación más. Otra capa de documentación. Incluso mis propias finanzas se convirtieron en parte del plan. Seguí pagando préstamos, guardando cada recibo, cada extracto. Documenté las tasas de interés, cada pago, cada turno que trabajé. Quería una visión completa de la disparidad, la evidencia no solo de la traición en sí, sino de su impacto real y tangible en mi vida. Durante este periodo, también comencé a prepararme emocionalmente. Ensayé la voz serena que usaría al confrontarlos, las palabras que elegiría. Imaginé cómo presentaría la carpeta, los extractos bancarios, las facturas, las cartas del abogado. Imaginé el peso silencioso de la evidencia, innegable y precisa. Sabía que la confrontación debía ser controlada, deliberada y basada en hechos, sin gritos, sin súplicas, sin dramatismo. Quería que la verdad hablara por sí sola. Evitaba hablar de ello con mis amigos. No me confiaba a nadie. No podía arriesgarme a que la información se filtrara a Emily o a mis padres. Sus percepciones debían permanecer inalteradas hasta que yo decidiera el momento. El secretismo se convirtió en su propia disciplina. Me di cuenta, en silencio, de que este periodo de espera, los meses previos a la boda, consistía tanto en entrenarme como en reunir pruebas. Me estaba preparando no solo para la confrontación, sino para las consecuencias que inevitablemente seguirían una vez que la verdad ya no pudiera ignorarse. Algunas noches fueron más difíciles que otras. Ver las referencias casuales de mis padres a la boda de Emily, oír su risa cuando llamó para contarles sobre un nuevo proveedor, notar su entusiasmo por cada detalle. Todo era como echar sal en la herida. Me sorprendí imaginando escenarios, exigir respuestas, presentar los documentos, obligar a aceptar. Cada escenario terminaba igual. Respiraba hondo, contaba hasta 10 y me recordaba que no se trataba de gratificación inmediata. Se trataba de justicia, lenta e innegable. También pensé en mi propio futuro, los préstamos, las oportunidades perdidas, los sacrificios que había hecho, todo formaba parte de la evidencia. Eran un testimonio silencioso del coste de sus decisiones. Los mantuve organizados junto a la carpeta, listos para el momento en que los números hablaran más fuerte que las emociones. También observé atentamente a mis padres, los rostros tranquilos y serenos que mantenían con Emily y conmigo,
empezaban a mostrar pequeñas grietas. A mi padre a veces le temblaba la voz al hablar del presupuesto de la boda. A mi madre le temblaban ligeramente las manos al hablar de los depósitos. Eran señales sutiles, casi imperceptibles, pero confirmaban lo que ya sabía. Ellos lo sabían, aunque se negaran a decirlo. Empecé a planificar la confrontación por etapas. Primero, la presentación de las pruebas. La carpeta, organizada e irrefutable, dispuesta metódicamente. Segundo, la documentación del impacto. Mis préstamos, las oportunidades perdidas, los sacrificios que había hecho. Tercero, el vínculo innegable entre sus decisiones y las consecuencias que enfrentaba. Me imaginé sentado frente a ellos en una mesa, con los documentos extendidos ante nosotros, el peso de la verdad oprimiéndonos, sin dejar espacio para la evasión, la racionalización ni la negación, y aún así, esperé. Porque el momento oportuno importaba. Actuar demasiado pronto podría permitirles manipular la historia, reescribir la narrativa de maneras que oscurecerían la evidencia. Actuar demasiado pronto podría hacerme parecer emocional en lugar de racional. Actuar demasiado pronto podría crear caos en lugar de claridad. La paciencia, me di cuenta, era la herramienta más poderosa que tenía. Pasaron las semanas. Emily terminó su lista de invitados, confirmó los lugares, contrató fotógrafos y habló de arreglos florales con mi madre. Cada visita a casa, cada conversación informal, cada documento que veía, se sumaba a mi memoria. Ya no participaba de la emoción como antes. Sonreía cortésmente, asentía con la cabeza ante sus planes, respondía a sus preguntas. En apariencia me sentía tranquila, comprensiva, incluso distante. En mi interior era meticulosa, calculadora, preparándome. Se convirtió en una obsesión silenciosa, no por malicia, sino por necesidad. La verdad tenía que ser innegable. La confrontación tenía que ser precisa. Las decisiones de mis padres, antes invisibles en sus explicaciones informales, ahora debían exponerse sin lugar a excusas. Así que esperé, observé, documenté, conté. Cada detalle, cada factura, cada conversación se convirtió en una pieza del rompecabezas. Cada sonrisa serena que ofrecí fue una máscara. Cada gesto cortés, un pequeño acto de disciplina. La traición ya no era abstracta y la evidencia ya no estaba incompleta. Solo faltaba el momento oportuno, porque cuando llegara el momento, no se trataría de ira ni drama, se trataría de verdad, y la verdad, una vez innegable, no podía ignorarse. Los meses transcurrieron lentamente, cada día un minucioso ensayo de paciencia. Observaba, contaba, esperaba. Y mientras tanto, me recordaba a mí mismo, el momento de la verdad llegaría. Tenía que llegar, y yo estaría listo. El día del enfrentamiento transcurrió tranquilo, normal, engañosamente sereno. Recuerdo haberme despertado esa mañana, con la luz del sol filtrándose por las finas cortinas de mi apartamento y haber sentido una claridad nunca antes experimentada. Todos los meses de planificación, toda la documentación silenciosa, todo el recuento y la espera, todo ello me había conducido a este momento. No le había contado a nadie sobre la carpeta, los libros de contabilidad, ni las cartas del abogado, ni a Emily, ni a mis amigos, ni a mis colegas. El secreto había sido mío, y ahora era el momento de compartirlo de una manera que no pudiera ignorarse. La fiesta de compromiso estaba programada para última hora de la tarde en un pequeño salón local. Llegué temprano, aparentemente para ayudar con los preparativos. El aire olía ligeramente a madera pulida y flores frescas. Los invitados llegaban poco a poco, riendo en voz baja en grupos. Emily estaba radiante con su vestido azul pálido, charlando animadamente con sus amigas. Mis padres flotaban entre los grupos, sonriendo, con su semblante tranquilo tan refinado como siempre. Noté, casi por reflejo, las sutiles señales que había llegado a reconocer. El ligero temblor en las manos de mi madre al traer una bandeja, la precisión con la que mi padre se ajustaba la corbata, las miradas que intercambiaban que delataban su conciencia de la tensión subyacente. Esperé a que llegara la mayoría de los invitados. Había elegido ese momento deliberadamente, lo suficientemente público como para que negarlo fuera difícil, lo suficientemente controlado como para que las emociones no pudieran eclipsar la claridad. Caminé hacia el centro de la sala y pedí un momento para hablar. La charla se apagó. Se hizo un silencio sutil pero palpable. Comencé con calma, deliberadamente, con voz mesurada y controlada. «Tengo algo que compartir», dije. Dejé la carpeta en una mesa cercana. Se trata del fondo para la universidad que estaba destinado para mí.
Observé atentamente las caras de mis padres. Los ojos de mi madre se abrieron ligeramente. Mi padre tensó la mandíbula, pero mantuvo la postura erguida. Emily ladeó la cabeza, curiosa, ajena a la gravedad de lo que se avecinaba. He guardado silencio durante años, continué. Intenté racionalizarlo. Intenté creer que había circunstancias ajenas a mi voluntad, pero la verdad está documentada, es innegable y está en esta carpeta. La abrí y dispuse cuidadosamente los documentos, uno por uno. Resúmenes de cuentas, formularios de autorización, facturas de las certificaciones de Emily y de los proveedores de la boda, y cartas del abogado que confirmaban las reasignaciones y modificaciones del testamento. Esta, dije, señalando el primer libro de cuentas, es la cuenta que, según nos dijeron a mis padres y a mí, financiaría mi educación. Cada número representa años de ahorro, trabajo y confianza, y cada número ha sido redirigido, sin mi conocimiento, para pagar la boda de Emily y otros gastos que no fueron emergencias ni imprevistos, sino decisiones deliberadas. Un murmullo silencioso recorrió a los invitados. Emily abrió mucho los ojos y miró a mis padres. La confusión y la preocupación se reflejaban en su rostro. Mi padre dio un paso hacia mí. Levanté una mano, manteniendo la calma. «Por favor», dije, «déjame terminar». Revisé la carpeta sistemáticamente. Cada documento que mostraba reforzaba la historia. Cada retiro, cada depósito, cada autorización firmada. Leí en voz alta fragmentos de las cartas del abogado, anotando fechas, intenciones y aprobaciones. La sala estaba en silencio, salvo por el suave crujido del papel y algún que otro carraspeo. Cuando descubrí esta carpeta, dije, entendí algo importante. No fue un accidente, no fue un favoritismo exagerado, fue una decisión deliberada, una decisión tomada durante años, con pleno conocimiento de las consecuencias para mí. Hice una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. Pude ver la comprensión en los rostros de los invitados, incluso en su educada moderación. La calma de mis padres empezó a resquebrajarse. Al principio pequeñas señales, los labios de mi madre apretados, las manos de mi padre moviéndose sutilmente a los costados. Confié en que mis padres protegerían mi futuro. Trabajé, ahorré y pedí prestado responsablemente, creyendo que había un fondo para cubrir mi matrícula. Continué. En cambio, el dinero se usó en otras cosas. Y aunque lo he logrado, ha tenido un precio. Préstamos, oportunidades perdidas, sacrificios que no elegí, pero que tuve que hacer debido a esta reasignación. Miré a Emily, que ahora guardaba silencio. La dicha del compromiso había sido reemplazada por una lenta y creciente conciencia. Mantuve la voz serena. No grité. No lloré. Dejé que la evidencia hablara. No se trata de ira, dije en voz baja. Se trata de la verdad. Y la verdad está aquí, en estos documentos. Cada decisión, cada pago, cada autorización, todo lleva a la misma conclusión. Mi fondo universitario se gastó sin mi conocimiento, sin mi consentimiento, en beneficio de alguien más. El silencio era denso. Mis padres ya no podían esconderse tras sonrisas educadas ni explicaciones casuales. No tenían palabras para refutar la evidencia. Sus decisiones, antes invisibles o fácilmente justificables, ahora eran visibles para todos en la sala. Mi madre finalmente habló, con voz temblorosa. No nos dimos cuenta de cuánto te dolería. Pensamos que la estábamos ayudando. No. ¿Ayudar? Interrumpí con suavidad pero firmeza. Esto no fue ayudar. Fue quitarme algo que era mío. No importan tus intenciones. Los hechos son claros. Mi padre asintió lentamente, pálido. Nosotros nos equivocamos. No comprendimos el impacto, dijo en voz baja. Los miré a ambos con voz firme. El impacto es evidente ahora, y no es solo emocional. Hay consecuencias reales y tangibles, préstamos que tuve que aprovechar, oportunidades que tuve que dejar pasar, planes que tuve que ajustar. Esto no es especulación, está documentado. Dejé que el silencio se prolongara, dejando que el peso de la carpeta, los números y las letras presionaran la sala. Los invitados se removieron incómodos, percibiendo la gravedad del momento. Emily tenía las manos entrelazadas frente a ella, y por primera vez la vi reconocer la magnitud de lo sucedido. Esta no es una historia de culpa, concluí con voz suave pero firme. Se trata de responsabilidad, y ahora, con la verdad al descubierto, no hay negación. Las decisiones tienen consecuencias, y esas consecuencias son reales. Cerré la carpeta lentamente,
dejándola abierta sobre la mesa para que todos la vieran. Retrocedí y esperé. No hubo dramatismo ni gestos teatrales, solo la evidencia silenciosa e innegable que los miraba fijamente. La habitación permaneció en silencio un buen rato. Entonces, en voz baja, mi madre susurró: «No, no nos dimos cuenta de que era tan grave». «Ahora lo veo», dije, intranquilo y mesurado, «pero los hechos no cambian y no se pueden borrar. Ese dinero, ese fondo era mi futuro y ahora todos sabemos la verdad». Emily finalmente habló en voz baja e insegura. Yo no sabía. «Lo sé», dije. «No fuiste responsable de esto, pero la realidad está aquí, a la vista de todos». Mi padre asintió de nuevo, con expresión apagada y la mirada baja. «Entiendo». Era la primera vez que escuchaba esas palabras con sinceridad, sin rodeos ni justificaciones. Por primera vez en años, sentí la silenciosa liberación del reconocimiento. No perdón ni reconciliación. Eran procesos separados y más lentos, sino reconocimiento. La verdad ya no podía negarse, y las consecuencias, tanto emocionales como económicas, eran inevitables. El enfrentamiento terminó en silencio. No grité, no salí furioso. No exigí una restitución inmediata. Simplemente dejé la carpeta sobre la mesa, con la evidencia al descubierto, la verdad innegable. Los invitados volvieron a conversar en voz baja, percibiendo la tensión, pero también reconociendo la claridad de lo revelado. Más tarde esa noche salí sola del salón. El aire primaveral me refrescaba la cara y caminé hacia mi coche con una silenciosa sensación de fin. La confrontación había terminado, la verdad se había revelado. Lo que quedaba ahora era el ajuste de cuentas, las consecuencias, los límites que habría que establecer y la difícil tarea de gestionar unas relaciones que habían sido reconfiguradas por la evidencia innegable. Por primera vez en años, sentí una extraña mezcla de alivio y agotamiento. La espera, el recuento, la meticulosa preparación, todo me había conducido a este momento. La verdad había salido a la luz, se había hecho justicia con su método silencioso y metódico, y aún así, sabía que la historia no había terminado. El silencio que siguió sería tan revelador como el enfrentamiento mismo, porque las secuelas, los límites y la reconstrucción de la confianza, o su ausencia, aún estaban por llegar. Los días posteriores al enfrentamiento fueron extraños, tranquilos, mesurados, como la calma tras una tormenta, salvo que no hubo truenos ni portazos, solo un reconocimiento, frío, preciso e inquebrantable. La carpeta estaba en mi apartamento sin abrir, porque no hacía falta. La evidencia ya había hablado. Mis padres la habían visto, Emily la había visto, y la habitación había sido testigo. Al regresar a casa por primera vez después de ese día, noté los sutiles cambios de inmediato. Mi madre me recibió con una sonrisa suave, pero cuidadosa, tentativa, como si cada palabra que pronunciaba fuera mesurada. Mi padre era más distante, preciso, no frío, sino cauteloso. La emoción de Emily aún se sentía en la casa, su risa, su forma de ir de una habitación a otra, pero ahora había una tensión silenciosa, una carga que antes no existía. Poco a poco, me di cuenta de que la confrontación había cambiado la estructura de nuestras relaciones. Nada volvería a ser igual. El favoritismo tranquilo y despreocupado que había guiado nuestra dinámica familiar durante años había sido reemplazado por la conciencia. Cada palabra, cada gesto, ahora era medido. No esperaba una reconciliación. No la quería. No de inmediato. Quería reconocimiento, límites y el espacio para reconstruir una relación honesta. Y eso implicaba mantener la distancia donde fuera necesario. En las semanas siguientes, comencé a establecer límites con delicadeza pero firmeza. Limité las visitas a casa, a eventos planificados, reduciendo las oportunidades de conversaciones financieras informales o presiones sutiles para participar en actividades relacionadas con la boda o el negocio de Emily. Dejé de ofrecer ayuda que pareciera una participación en sus prioridades por encima de las mías. Cada interacción fue deliberada, cada conversación medida. En el trabajo me concentré en construir mi propia estabilidad. Los préstamos, las dificultades económicas y los sacrificios que había hecho se convirtieron en parte de mi narrativa personal. No vergüenza ni resentimiento, sino un registro de resiliencia. Aprendí a articular mis límites sin ira, a afirmar mis necesidades sin confrontación, y noté un cambio discreto en mí.
La paciencia que había cultivado durante meses de planificación y observación se había transformado en confianza, en una sensación de identidad tranquila e inquebrantable. Con el tiempo, mis padres empezaron a hablar más directamente sobre las decisiones que habían tomado. No se disculparon exageradamente, ni hubo remordimientos exagerados, solo un reconocimiento tranquilo y cuidadoso. Gestionamos mal las prioridades, dijo mi padre una noche. Ahora lo veo. Debería haber sido transparente. Mi madre asintió. Pensábamos que estábamos ayudando a Emily. No nos dimos cuenta de cómo te afectaría. Me arrepiento de no haberlo visto antes. Escuché. No interrumpí ni discutí. Tenía la carpeta, los números, la evidencia irrefutable. Estaba preparado para evadir o justificar, pero su reconocimiento, aunque discreto, me pareció suficiente para la primera etapa del proceso. Emily se me acercó más tarde esa noche, vacilante, casi frágil. No lo sabía, dijo en voz baja. Nunca quise que esto te pasara. Pensé... Le puse una mano en el hombro, tranquila, con cuidado. Lo sé, dije. No fuiste responsable. No se trata de culpar a nadie. Se trata de comprensión y límites. Ella asintió lentamente. Pude verla interiorizar la realidad que antes le había sido invisible. Comprenderlo fue difícil, pero necesario. Durante los meses siguientes, nuestras interacciones se volvieron más honestas y deliberadas. Las conversaciones sobre finanzas eran poco frecuentes y precisas. Las reuniones familiares eran más tranquilas, menos formalistas y más estructuradas. No hubo una recuperación de la calidez como en un cuento de hadas, ni un retorno repentino a la dinámica del niño mimado. En cambio, hubo reconocimiento, un cuidadoso respeto por los límites y la comprensión de que el amor y la responsabilidad eran independientes de los derechos y las decisiones financieras. También reflexioné sobre mi propio crecimiento. La traición me había obligado a enfrentar no solo las decisiones de mis padres, sino también mis propias reacciones a lo largo de los años, los silencios, las racionalizaciones, la evasión del conflicto. Me di cuenta de que mi paciencia y mi observación atenta habían sido herramientas necesarias para mi supervivencia y se habían convertido en fortalezas que podría conservar en la edad adulta. Comencé a planificar mi futuro financiero con más detenimiento. Los préstamos se pagaban con regularidad. Mis ahorros se reconstruían, al margen de la influencia familiar. Las inversiones se hacían con cautela, pero con intención. Por primera vez, sentí un sentido de propiedad sobre mi vida, que no estaba mediado por las decisiones de mis padres ni por las prioridades de Emily. Las lecciones de la traición me habían enseñado resiliencia, responsabilidad y el poder silencioso de la acción basada en la evidencia. La relación con mis padres sigue siendo compleja. Hay amor, sí, pero ya no es incondicional como antes creía. La confianza debe reconstruirse lenta, cuidadosamente y dentro de límites claros. He aprendido a medir las interacciones no por la comodidad ni la familiaridad, sino por la honestidad y el respeto. Esta recalibración no ha sido fácil, pero ha sido necesaria. La Emily y yo seguimos teniendo una relación, pero ya no se basa en privilegios compartidos ni en el favoritismo parental. Nuestras interacciones son intencionales, mesuradas y honestas. Todavía hay momentos de calidez, recuerdos compartidos, risas, pero siempre atenuados por la conciencia, por la claridad sobre lo que sucedió y por qué. En retrospectiva, comprendo que la traición financiera fue solo un aspecto de un patrón más amplio, un ejemplo de cómo las intenciones, si no se controlan, pueden volverse dañinas. Mis padres creían que estaban ayudando a Emily, priorizando sus necesidades sobre las mías, pero sin transparencia, sin consulta, sin reconocer el impacto, sus decisiones se convirtieron en una traición silenciosa que duró años. Y sin embargo, todo esto nos enseña una lección: la paciencia, la observación atenta y la confianza en la evidencia, en lugar de en la emoción, pueden aportar claridad cuando las suposiciones fallan. La confrontación, pública y deliberada, no se trató de venganza, se trató de la verdad. Se trató de asegurar la rendición de cuentas de una manera que no pudiera ignorarse, ocultarse ni justificarse. Todavía pienso en aquellos años, el fondo para la universidad, los cálculos minuciosos, las tardes silenciosas contando recibos y asientos contables. Todavía siento el dolor de lo que me arrebataron y lo llevo conmigo, pero también siento una sensación de control que antes no tenía. He aprendido a afrontar la traición no con ira, sino con paciencia, preparación y acción deliberada.
He aprendido a proteger mi propio futuro, reconociendo los límites de la intención parental. Al final, la familia que habíamos imaginado, la unidad sólida y solidaria de la infancia, no siempre existe. Pero una familia construida sobre la honestidad, los límites y el reconocimiento de las decisiones se puede forjar lenta y deliberadamente. Puede que no sea perfecta, puede que no borre el pasado, pero permite claridad, equidad y un sentido de justicia sereno y mesurado. Y para mí, eso es suficiente, porque la verdad, una vez expuesta, tiene una forma de perdurar. Mucho después de que termina la fiesta, las invitaciones se archivan y la carpeta reposa tranquilamente en un estante. He aprendido que reconocer la realidad con calma y deliberación, incluso ante la traición, puede crear una base más sólida que cualquier fondo, cualquier favor o cualquier privilegio fugaz de niño mimado. Es una base construida sobre la claridad y en la evidencia y la resiliencia serena de quien se niega a permitir que su futuro sea redireccionado silenciosamente. Y con esa base sigo adelante, consciente, preparado y decidido a vivir una vida definida no por las decisiones de otros, sino por mis propias acciones medidas y deliberadas. La carpeta permanece en el estante, como un recordatorio silencioso, un testamento y un símbolo de que la verdad, una vez reconocida, no puede ignorarse. Y soy libre, finalmente, silenciosamente libre, para seguir adelante en mis propios términos.